Buenas tardes, bienvenidos sean a otra clase de cálculo vectorial a distancia. Para la fecha en la que sale este video es porque recuerden que yo estoy haciendo todo esto con anticipación, de hecho con más de una semana de anticipación em, para este caso. Entonces, para esta fecha deben de, sería la clase siguiente al examen, al primer examen parcial. Entonces, también ya está programado, ya lo tengo todo ahí en el Classroom, previamente ya está programado, para que se suba o deben de tener ya disponible la solución del primer examen parcial. Si ustedes lo ven conveniente, me lo pueden comentar en sección de comentarios, en el chat de este video, si quieren que veamos la resolución a detalle del primer examen parcial. Este, por otra parte, pues ya viene la hoja con toda la explicación en cada paso y qué fue lo que se requirió para resolverlo, al mismo tiempo que, como se habrán dado cuenta, no son más que otras versiones de las mismas tareas que ya les dejé. Entonces, o bueno, vaya, no son distintas o distantes a lo que los ejercicios que yo les dejo de tarea con todo propósito. Entonces, esta clase vamos a dedicarla a temas del, bueno, lo que sería todavía la unidad 2 de funciones vectoriales, pero ya de funciones vectoriales de variable vectorial. O sea, ya dejamos atrás las funciones escalares de variable, las funciones, bueno, la unidad 1 sería funciones escalares de variable vectorial. Esas es unidad 1, ya la dejamos atrás con la parte de máximos y mínimos. Funciones vectoriales, pero de variable escalar, que fue la primera parte de funciones vectoriales, o así es como yo lo divido, que fue toda la parte del estudio del movimiento de una función vectorial que está en función de un parámetro como el tiempo, por ejemplo. Y ahora vamos a trabajar, bueno, desde la clase anterior, previa al examen, ya trabajamos con el vector normal a una superficie que ya es nuestro primer tema de función vectorial de variable vectorial, y ahorita vamos a continuar con la parte de la diferencial y demás para ya introducirnos al jacobiano y a los sistemas de coordenadas. Y ya para terminar esta segunda parte de la unidad 2, y ya estar en breve entrando a unidad 3, que son las integrales múltiples, que son para el cálculo de integrales de línea. No, perdón, sí me equivoqué. No integrales múltiples. Integrales múltiples es unidad 4. Unidad 3 es integrales de línea, que sería para el cálculo del trabajo, este, que se realiza al desplazar un móvil a lo largo de una cierta trayectoria y en función de cómo nosotros le estamos aplicando una fuerza. Digo, si ustedes han tenido que mover cajas o algo muy pesado en particular y ustedes le están aplicando una fuerza y no siempre o sea, no siempre se mueve esa caja en la dirección de la fuerza que le están aplicando, sino en una dirección parecida. Esto ocurre debido a la fricción que es del mismo piso o que se está atorando o trabando con algo. O sea, si lo han hecho, han de tener esa experiencia, hasta empujar un mueble. Que dices, ay, yo quiero que el mueble se vaya en línea recta y se va bamboleando todo el camino. Y también en parte me cuesta mucho trabajo porque el piso es áspero o está alfombrado o es una este, duela, pero del tipo de duela que no está totalmente pulidita, sino que tiene subiditas y bajaditas de la misma forma en la que encaja la duela. Son de ese tipo de duelas que son como piezas que se van encajando una con otra. Notarán que tienen esas en pequeñas irregularidades en el terreno que causan que luego sirvan de topecito. O bueno, vaya, como una irregularidad pues en la superficie. Entonces, a eso me refiero con que no siempre se mueven las cosas en la dirección perfectamente en la que lo estamos empujando. Porque hay otros objetos que también están aplicando fuerzas, incluyendo la misma fricción, y entonces por eso el trabajo realizado no es exactamente en la dirección en la que estamos aplicando la fuerza, sino que vamos a tener que hacer descomposiciones en sus diferentes componentes y ver en qué medida sí se está aprovechando la fuerza que nosotros estamos aplicando para realizar el trabajo sobre el objeto.
Eso es a lo que va a ser la unidad 3. Pero bueno, ya no invirtamos más el tiempo en preámbulos, vamos directamente ya a compartir pantalla. Y ya a ver los temas que nos van a introducir al jacobiano y demás, que son de la parte de la unidad 2, ya segunda parte de la unidad 2, la cual voy a tener que agilizar, voy a tener que ir un poquito más rápido, justamente para ya llegar a unidad 3. Digo, si se habrán dado cuenta en la canalización oficial, eh, sería más o menos por el 9 de noviembre, más o menos, cuando ya, hasta el 9 de noviembre ya tienen disponibles los apuntes y tendríamos como una semana y media, máximo 2 semanas con una semana de retraso para terminar la unidad 2. Entonces hay que apurarnos un poco. Entonces vamos a iniciar con 2.5. Ahora es la diferencial de funciones vectoriales de variable escalar y variable vectorial. Esta parte nada más va a ser leída, es netamente conceptual debido a que nada más se trata de introducir el concepto de diferencial para posteriormente hacer la derivada y posteriormente hacer la integral, esto para la unidad 3 y unidad 4. Sobre todo unidad 4 para funciones vectoriales de variable escalar. Entonces solamente lo voy a leer, es netamente conceptual. Definición, sea f de r a rm, es una función vectorial de variable escalar y propone que sea una variable escalar t, ¿no? Muy bien, entonces no es más que este inciso dedicado a la diferencial de la primera parte de nuestra unidad de funciones vectoriales, pero de variable escalar. Esta es un vector en función de un solo parámetro t. Entonces se define la derivada de f en t como, y es otra vez la derivada exacta, como ya lo habíamos visto previamente, que es igual al límite cuando el delta de tiempo, bueno, el delta de mi parámetro tiende a 0, de f de t más delta t menos f de t. Lo subrayo. Y esto cuando el límite existe. Entonces no es más que otra vez la derivada que ya habíamos visto, que termina siendo, por un teorema, la derivada de componente a componente, como ya lo habíamos visto. Nada más estamos retomando para el concepto de la diferencial. Nada más. Y que recuerden que es vector límite superior menos, bueno, no tal cual límite superior, sino vector destino menos vector origen. Recuerden, destino menos el origen. Entonces, destino es el f de t más una pequeñísima variación. Recuerden, delta de tiempo tiende a 0. Bueno, delta de t del parámetro tiende a 0. Entonces es la función valuada en el mismo valor más una pequeñísima microscópica variación menos el original. Y así es como esa diferencia que nos daba, como lo habíamos visto en la parte anterior, el vector desplazamiento, ahora va a ser tan pequeño la variación entre esos dos vectores que prácticamente ese vector secante se corta en un punto, bueno, corta solamente en un punto y se vuelve un vector tangente. Esto por el concepto de derivada. Esto lo acabamos de ver, entonces ya no quiero andar más en ello. Es algo que ya hemos visto en videos anteriores. Ahora, el nuevo, que es función vectorial de variable vectorial, sea f de Rn a Rm, una función vectorial de variable vectorial que tiene un vector Rx1, X2 hasta Xn como elemento de entrada o en nuestro componente de dominio. Es decir, que nuestra función, que es función del vector R, que es lo que tenemos aquí, es función de este vector R, que no es otra forma más que de simbolizar que es función de varias variables, es igual a la función en x1, x2 hasta xn, no mejor con un rectángulo. Es función de varias variables, o sea, es una función vectorial porque mapea un vector de variable vectorial, función vectorial de variable vectorial. Y eso es todo. Entonces se define a la derivada parcial. ¿Por qué parcial? Porque es función de varias variables, entonces tiene que ser una derivada con respecto a cada una de las variables, por eso es una derivada parcial de la función con respecto a xy, que es una de sus tantas variables, en r de x1, x2 hasta xn, como, y es la derivada parcial, que ya habíamos visto, como dice en el teorema, es la derivada parcial de cada una de las componentes, y esto es igual al límite cuando el delta de xy tiende a 0, o sea, la variación de esa variable es muy pequeñita, tiende a 0, y esto es
del vector, en donde todas sus demás variables permanecen constantes, excepto en aquella en la que se está variando para obtener la derivada. Entonces, por eso es xy más la variación de delta de xy. Digo, ahorita con el rectángulo de tapé el xy. Sí, ahí está. Xy más la variación pequeñita de delta de xy. Y el de origen, eso para el vector destino, o bueno, el segundo vector, y el vector origen se mantiene normal, lo digo, original, sin cambios. Y esto para nuestra fórmula, que era nada más la derivada parcial de cada una de las componentes del vector, considerando todas las demás constantes, y únicamente siendo la variación con respecto a la variable con respecto a la cual estamos haciendo la derivada. Eso es todo. Y esto cuando el límite existe. Y esto para cada una de todas las variables. O sea, igual a 1, 2, 3 hasta n. O sea, esto se va a hacer para todas y cada una de las variables. Recuerden que nuestras variables cuáles son x1, x2 hasta xn. Ahora, definición. Sea f de Rn a Rm es otra vez mi función de, vectorial de variable escalar. Una función definida en un entorno del punto t igual a t0. Entonces, f de t es igual a f de 1 de t más f2 de t hasta fm de t. Ok, entonces está diciendo que no estamos evaluándolo. Es diferenciable en t igual a t0, en este punto, sí, solo si su incremento puede escribirse como. Y aquí está que la variación de delta de f, no hay comentarios, ¿verdad? No, no hay comentarios. Y esto es es todo esto, es toda esta expresión completa. Pero no lo subrayé bien. Y vamos a leerla con cuidado. Dice que la variación en f, o sea, la variación de vector a vector de mi función vectorial de variable escalar f es igual a f' evaluada en t0 por delta de t, más un eta por delta de t. Y así para cada una de las componentes. La segunda componente de la variación es f2, la segunda componente prima, o sea, la derivada de la segunda componente, valuada en t0 por delta de t más eta 2 por delta de t. ¿Qué estamos haciendo? Si se dan cuenta, es la derivada multiplicada por el delta de t. Entonces ahí solamente tenemos una variación ¿cuál es el resultado de f1? Vamos a ponerlo por acá. A ver. Ah, ya vi por qué. Es que tengo el punto fijo. Sí, en negro, sí, sí. Digo, en azul, ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al hacer F1, F2, F, cualquiera de estas F, prima derivada, multiplicada, valuada en T0, o sea, valuada en mi punto, y luego multiplicada por el delta de tiempo más el eta 1 delta t. ¿Qué es esto? ¿A qué es igual esto? Voy a decir que es igual a F1 de t, F1' evaluada en T0 por delta de t nos va a dar por resultado únicamente una variación. O sea, el F1 evaluada en T0 más un delta de t, que es microscópico, pero es un delta de t. Destino menos el origen, que es F1 evaluada en T0. O sea, únicamente me va a quedar la pura variación. Y luego esto más un eta 1 por delta de t. Entonces nos estamos quedando únicamente con esta variación. O en forma compacta como, ¿y qué tenemos? Que la derivada de f de t, que la variación de f, la variación, o sea, el incremento en el vector f, es igual a la derivada de la función con respecto a mi único parámetro t, valuada cuando t igual a t0,
multiplicada por delta de t más un vector eta multiplicada por delta de t. ¿Y qué significa? Pues es esto mismo que estamos haciendo aquí, pero lo está haciendo general para todas y cada una de las componentes. Aquí tenemos esto para el primer componente, pero esto se va a repetir para todas y cada una de las componentes. Entonces, para F1, para F2, para F3 hasta Fn, lo que vamos a tener es, en la primera parte, primer, primera expresión, por así decir, que es la derivada evaluada en T0 por delta de t, nos está dando por resultado únicamente estos dos elementos, que es la diferencia entre el vector destino menos el origen. El vector destino menos el origen, o sea, los dos primeros elementos de estos tres. El F1 de T0 más delta de t menos F1 de T0. Esto en todos y cada uno de los componentes. Y luego adicionalmente le estamos sumando este tercer elemento, que es el eta 1, que es la primer componente por delta de t. Nada más que esto va a ser para todos y cada uno de los componentes del vector. Entonces por eso lo pone como eta vector delta de t, porque este eta vector no es más que... Ay, no me salió bien. Bueno, eta 1, eta... Ay, eta 2. En mi idioma es una eta, ¿no? Eta 3, eta 4, hasta eta n. Ese es eta vector. Ese es eta vector. O sea, todos los etas, y luego multiplicado por un escalar delta t. Digo, ya sé que ustedes se acostumbran a poner el delta t antes porque es un escalar, y tienen razón, pero ahorita nada más por el orden se deja el escalar después del vector, pero nada más es eso. El escalar delta de t multiplicado por todo esto, ¿qué tendrían? Eta 1 por delta t, eta 2 por delta t, eta 3, y así está, eta n por delta t. Y sumado al primer vector, que es el de la derivada multiplicada por delta t, y obtenemos otra vez todo esto que ya está escrito en A. O sea, no lo estamos como desmembrando. Dice, ¿dónde eta es este vector? Que es el que acabo de escribir. Ah, sí, cierto, es de dimensión m. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos mapeando de la función de dónde va. De Rn a Rm. Y como estamos hablando de una variación de f, entonces ya estamos hablando de los vectores mapeados, o sea, ya de las imágenes. Entonces estas son de dimensión m. Por eso no es n, es m. Nada más es una neta aclaración, que no estamos hablando de algo de dimensión n, sino m, porque ya estamos hablando de vectores mapeados. O sea, ya después de haber hecho la relación con la regla de correspondencia f, entonces un vector es de dimensión m y por lo tanto es un eta m. Nada más es una neta aclaración. Y este debe de tender a 0 cuando delta de t tiende a 0. Y nos queda por resultado a la expresión, la diferencial de f, o sea, es una diferencial de f, es igual a f1' de función de t, f2' función de t, hasta f'm función de t por delta de t. Estamos diciendo que esta eta es tan pequeña, o sea, si aquí lo pongo de otro color, esta eta o toda esta bola de etas, incluyendo a eta m, todas estas son pero tan pequeñas que ¿qué va a hacer? Que esta suma sea esto prácticamente igual a 0 y nos va a quedar únicamente estos dos primeros elementos. Y al quedarnos estos dos primeros elementos, sin ya una vez que lo multiplicamos por delta de t, nos queda diferencial de f. Eso, si quieren verlo de una forma muy tosca, muy ruda, es lo mismo que ustedes tuvieran a la derivada de f con respecto del tiempo y lo multiplican por el diferencial de tiempo. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos a la izquierda en el apunte? Es la derivada de mi función vectorial de variable escalar, que es toda esta primera parte, y luego multiplicada por delta de t. Pero estamos hablando que es un delta de t tan pequeñito,
que es como si lo multiplicamos por el diferencial de t, que es lo mismo que estoy escribiendo aquí, y por resultado, ¿qué nos va a dar? El diferencial de f. Y eso se le denomina el diferencial de la función vectorial f. Función vectorial de variable escalar. Sí, porque es en función de un solo parámetro t. Y por eso es una diferencial exacta. Entonces, de este lado, que nos queda como resultado, pues la diferencial exacta, es una diferencial exacta, digo, yo sé que me sale un poquito curva, pero es la diferencial exacta de f. Entonces, si se dan cuenta, no estamos hablando de algo extraterrestre, no es más que un neto reacomodo de nuestros elementos, pero es algo que ya tenemos. Y este diferencial de f, ¿qué va a ser? Pues una neta diferencia entre vector destino y vector origen, que es esto que yo estoy aquí subrayando, circulando, todo esto. Es únicamente esa diferencia entre vectores considerando un delta de t muy chiquito. O sea, no estamos haciendo una diferencia entre vectores muy chiquita. Y ya, no es nada complicado. Por eso les digo que es teórico leído prácticamente, es casi filosófico. Vamos a ver, ¿hay notas o comentarios? No. No. Vamos a terminar de ver los teoremas y demás. Ahorita la clase va a ser un poquito pesada, tal vez la acabe un poquito antes en compensación de que la otra vez me excedí. Entonces yo creo que ahorita voy a acabar como con 10 minutos de anticipación, pero para ya no excederme tanto, o sea, o 5 minutos más antes lo dejaba como de 35 minutos, ahora lo voy a reducir a 30 minutos para ya no sacarlos tan tarde, porque me he estado fijando en otros videos pasados que lo saqué muy, muy apretado y eso no se debe de hacer. Tengo que respetar sus horarios, entonces tengo yo que achicar mi video. Ok, gradiente generalizado, ahorita es otro nombre ya. Teorema, sea f de Rn a Rm, esa es una función vectorial de variable escalar, si todas las derivadas parciales de f existen y son continuas sobre un conjunto abierto E, entonces f es diferenciable en E. O sea, no nada más es para condiciones de que puede ser o no diferenciable. Tiene que ser continua y ya, las derivadas parciales. Aunque ahorita no sé por qué lo llamo derivada parcial cuando es una función vectorial de variable escalar, pero, o sea, nada más en términos de una. Pero de todas formas la condición sigue siendo la misma. Con que sea continua, o sea, tiene que existir esa continuidad dentro del conjunto abierto, abierto no cerrado, porque si fuera cerrado en el extremo no lo podríamos derivar. Cuando es un conjunto abierto, significa que hay una infinidad ahí de puntos y podríamos hacer la diferencia sin importar cuál la agarráramos. O sea, siempre va a haber un valor más chiquito o más grande, porque es un conjunto abierto. Recuerden que esto ya lo habíamos discutido antes con los paréntesis y es tema de álgebra en el tema de intervalos. Entonces, como es un conjunto abierto, hay una infinidad de valores antes de llegar a ese valor. Entonces, no hay problema. Entonces, f es diferenciable en E. Ok. Entonces, son las condiciones para que sea diferenciable. Ahora sí vamos al jacobiano. Bueno, casi. Todavía no es el jacobiano. Ya vamos caminando al jacobiano. Tal vez requiere un poquito de más espacio. Bájate tú. Ah, esto es lo malo de que no tengo... A ver. Es lo que... Como no me sirve mi mouse con el scroll, lo tengo que bajar casi a mano. Ah, ok, ya pude. Ok, continuemos. Entonces, definición sea f de Rn a Rm. Esta sí es una función vectorial de variable vectorial, cuyas derivadas parciales de cada una de sus componentes con respecto a cada una de las variables existe una región R, un R subconjunto propio de mi dominio, se define la derivada de f con respecto al valor R y se expresa como la derivada exacta de mi función variable de función vectorial de variable vectorial con respecto de R a la matriz. Y aquí tenemos a la matriz donde F es F1, F2 hasta Fm y R es X1, X2 hasta Xn. Muy bien. Lo que pasa es que ya es una función vectorial de variable vectorial. Entonces, si ustedes recuerdan,
se tenía que hacer la derivada parcial con respecto a todas y cada una de las variables. Ahora, el tener este acomodo en forma matricial, lo que nos está dando es todas esas posibles derivadas parciales. Observen bien. Dice, sea f función de todas estas componentes, de todas sus componentes f1, f2 hasta fm. Ah, bien, entonces esta parte es para decir que son sus m componentes del vector. Recuerden que estamos hablando de algo de dimensión m. Aunque nosotros trabajemos con 3 dimensiones, esto es un planteamiento para las m dimensiones, es lo más general posible. Y es función de todas estas variables, x1, x2 hasta xn. Entonces, como es una función vectorial de variable vectorial, tendríamos que hacer, y de todas formas lo vamos a hacer, la derivada parcial de cada componente con cada una de mis variables. Entonces, nos da la siguiente matriz, que si se dan cuenta, no es tan distante a algo que hayamos ya hecho en la unidad 1, en cierta forma. O sea, nótense que la matriz hessiana no es esta la matriz hessiana, lo aclaro, pero tiene ciertas similitudes que nos pueden ayudar para memorizar esta nueva matriz. Dice que la derivada exacta, ¿cómo que derivada exacta? ¿No que eran las derivadas parciales? Sí, pero ahora esta derivada, al escribirlo así como derivada exacta, y si notan, y está escrito, está derivado con respecto a un vector R. Significa que es con respecto a todas las variables. Por eso sí es una derivada exacta, porque está hablando que esta derivada, que está en forma de matriz, está incluyendo a todas sus componentes y derivada con respecto a todas las variables de las cuales es función y función vectorial de variable vectorial. Entonces, por eso estamos incluyendo a todas las variables. Por eso esto se vuelve una derivada exacta cuando se dice que es una derivada con respecto al vector R completo que incluye a todas y cada una de mis variables de las cuales es función mi función vectorial de variable vectorial. Bien, si se dan cuenta, y por eso me gustan los videos, o sea, que se quede grabado y que lo puedan repetir, es que se los estoy explicando con toda la riqueza del lenguaje matemático, el lenguaje matemático, no el lenguaje. Ya sé que soy pésimo, me faltan hablar con las palabras o no sé, pero en el lenguaje matemático sí lo estoy explicando completito. Entonces, vayan desmenuzando todo lo que digo y cómo lo digo. Ahí está la explicación. Ahora progresamos a la parte de la matriz. Entonces, ¿qué tenemos en el primer renglón? Pues está dedicado a mi primer componente derivado parcialmente con respecto a todas y cada una de mis variables, de las cuales es función, mi función vectorial de variable vectorial. Entonces, derivada parcial con respecto a x1, mi primer componente. O sea, únicamente observamos el primer renglón. Observen únicamente el primer renglón, sobre todo porque esto luego lo preguntan mucho con la matriz hessiana. Entonces, pongan atención. Primer renglón es únicamente dedicado a mi primer componente derivado parcialmente con respecto a todas y cada una de las variables, de las cuales es función, mi función vectorial de variable vectorial. Entonces, primer componente, derivada parcial con respecto a mi primer variable. Segundo elemento, mi primer componente, derivado parcialmente con respecto a la segunda variable. Y así sucesivamente hasta la variable n, que está contemplada aquí abajo, que ya es la última variable de la cual es función, mi función vectorial de variable vectorial. Entonces, todo el primer renglón para el primer componente derivada parcialmente con respecto a todas y cada una de las variables. O alias, de forma breve, derivada parcial de f1 con respecto a x1, derivada parcial de f1 con respecto a x2, y así sucesivamente hasta la derivada parcial de mi primer componente f1 hasta la última variable xn. Segundo renglón,
las derivadas parciales de mi segundo componente con respecto a cada una de mis variables. Entonces, derivada parcial de f2 con respecto a x1, derivada parcial de f2 con respecto a x2, hasta la derivada parcial de f2 hasta xn. Y así sucesivamente hasta acabar en el último renglón que corresponde a mi última componente. Aquí está. Si quieren lo pongo de otro color, de negro, si quieren. Aquí está. Hasta ya el último renglón, que es para mi última componente, fm, mi última componente de mi vector f completo, que es el cual estoy utilizando para mapear o que estoy obteniendo su imagen rango recorrido. Estoy obteniendo vectores de f1 hasta fm en componentes. Su última componente es fm, es el último renglón de mi matriz y está derivada parcialmente con respecto a todas las variables de las cuales es función mi función vectorial de variable vectorial. De hecho, en breve, matemáticamente, derivada parcial de mi componente fm con respecto a x1, derivada parcial de fm con respecto a x2 y así sucesivamente hasta mi última variable xn, derivada parcial de mi componente fm con respecto a xn. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, por eso ya estamos hablando de una derivada exacta, cuando está derivada con respecto al vector completo R, porque estamos teniendo todas las posibles derivadas de todas las componentes dentro de mi función vectorial con respecto a todas y cada una de las variables en las cuales es función mi función vectorial de variable vectorial. Entonces, todas mis componentes derivadas con respecto a todas las variables que intervienen. Todas mis componentes derivadas con respecto a todas y cada una, y solamente una vez, de mis variables en las cuales es función mi función vectorial de variable vectorial. ¿Ya vieron? No es tan complicado. Y si apuntan esto en su formulario, les va a ayudar mucho. O sea, ya después de que lo desmenuzamos matemáticamente, ahora el secreto está en tenerlo en un sitio de consulta y que nada más se dediquen a ver la estructura. Ya lo tienen explicado. No se trata más que de aprender a leer. Por eso les hago tanto hincapié en eso, aprender a leer. Se trata de aprender a desmenuzar todo lo que está escrito, sobre todo en la parte matemática, a que todo lo que está escrito dice algo y lo dice por alguna razón. Entonces, por eso hago tanto hincapié en la parte de teoría, porque esta es la verdadera sustancia de la materia. No ponerlos a hacer ejercicios hasta que estallen. Muy bien. Esto tiene otros nombres. Gradiente generalizado o matriz jacobiana. Y el que ya es el determinante es el que ya le solemos decir únicamente jacobiano. Pero ahorita quédenselo para su memoria, como en otro comentario también sería bueno, gradiente generalizado o matriz jacobiana. Y tiene estas otras formas de representarse. Es la derivada exacta con respecto de R, que es el que estamos utilizando, o entre paréntesis, que sigue siendo la derivada exacta de mi función vectorial de variable vectorial con respecto a R, o gradiente de F, o gradiente de F. Cuando se trata de esto, de un gradiente generalizado. Ya sé que el gradiente bien, pero ¿qué gradiente que no me daba un vector y que era la derivada con respecto a X con respecto de Y y luego con respecto de Z? Sí, si se dan cuenta, es que ese es un gradiente, pero para una función que es escalar de variable vectorial. O sea, escalar de variable vectorial. Por eso es únicamente una sola componente derivada con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z, porque la están derivando con respecto a cada una de las variables a las cuales es función. Entonces sí, ese gradiente que vimos al inicio es un casito, es un caso particular, es únicamente un renglón. Si se dan cuenta, ese gradiente que vimos al inicio es únicamente el primer renglón de mi función vectorial de variable vectorial. Nada más que está aplicado para una función vectorial. No es una función vectorial, es una función escalar de variable vectorial. Es una función escalar, o sea, tiene únicamente una componente de variable vectorial, que sí recibe varias variables, pero lo mapea a solamente una componente, hacia un escalar, hacia, como lo tenemos en ejemplos, función de x, y, pero mapea únicamente hacia z. Entonces, termina siendo únicamente
un renglón de mi gradiente generalizado. Por eso, si es un gradiente, este es un gradiente, si ambos son gradientes. Nada más que este que tenemos aquí a la izquierda ahorita en este momento es el gradiente grande generalizado para una función vectorial de variable vectorial, y el que vieron ustedes al inicio no se trata más que de un renglón de lo que sería de una función vectorial de variable vectorial. Pero al tratarse de un renglón, pues se vuelve una sola componente y por eso se llama función escalar, porque tiene una sola componente, de variable vectorial porque sigue recibiendo un vector a la entrada. Por eso hago tanto hincapié en la teoría, porque siempre estamos estudiando, no estamos más que agrandando el concepto como una bolita de nieve. O sea, ya vimos lo del centro, ya vimos así lo que es chiquito y particular. Ahora la generalización, entonces es una capita que nos da más volumen a mi bola de nieve. Y otra capita, hasta que ya tenemos una teoría grande y gruesa, una bolota de nieve. Por eso lo veo de esta forma. Bien, y por eso hago tanto hincapié en la teoría más que ponerlos a hacer ejercicios a lo loco hasta estallar. Lo que verdaderamente se van a llevar de la materia, de todas las materias de matemáticas, no es la serie alocada de 150 ejercicios que los ponen a hacer. Eso para mí se me hace una pérdida total absoluta de tiempo, aunque les da mucha gimnasia, dentro de medio año no se van a acordar ni de la mitad de eso. Y se los digo con experiencia. Me pusieron a hacer series kilométricas cuando yo estuve en ciencias básicas. Me pusieron a hacer series de 100 ejercicios y dentro de 6 meses yo ya no sabía hacer nada. ¿Por qué? Porque eso no ayuda, no sirve. Es la teoría lo que verdaderamente se van a llevar. Y de eso sí me acuerdo con mucho cariño de mis maestros más queridos, como el maestro Ed Castañeda, desde Isla Puga. Si pueden tomar clase con él, él hace muchísimo hincapié también en la teoría. Sí los hace hacer más ejercicios que yo, sí es cierto, pero hace más hincapié en la teoría. También el maestro Humberto Soriano, que ahorita no sé por qué está sufriendo de tan mala reputación, pero a mí cuando yo tomé clase con él, una excelente persona, y esto fue hace varios años atrás, y, y fue más teoría, mucha teoría, yo tomé cálculo vectorial con él, mucha teoría más que ejercicios, y me aprendí muchísimo. El secreto está en la teoría. ¿Quién otra vez ha sido hincapié en la teoría más que en ejercicios? Pues el maestro Juan Velázquez es un experto. Y también el maestro Sergio Arzamendi, le sigo aprendiendo cosas. ¿Quién más hace? También el maestro Sergio Carlos Cray. Y la maestra Rocío, también Ávila Núñez. Yo tomé álgebra con la maestra Rocío, también hace muy buen hincapié en la teoría, ella me corrigió bastantes errores, lo que tanto les decía lo del igual, no ponerlo solo. ¿Quién creen que me lo corrigió primero? Pues la maestra Rocío, ella pule mucho esa parte, muy buena, la maestra Rocío Ávila Núñez. También la maestra Rosalba, maestra Rosalba Chávez. ¿Quién más hace hincapié en la teoría? Ya no me acuerdo ahorita de quién más. No es Pablo García Colomé, obviamente. Ahorita ya no se me vienen quién más, pero y el maestro Jesús Patiño. Maestro Jesús Patiño. Todos ellos hacen hincapié en la teoría y son buenos para tomarlos en futuras clases de matemáticas y todavía tienen oportunidad porque ya sé que es tercer semestre para la gran mayoría de ustedes y ya a lo mejor ya no van a tomar tantas materias de matemáticas, pero la idea es que sepan quiénes son los que profundizan bien en la parte de teoría porque esos son los que les van a ayudar a resolver sus problemas, no ponerlos a hacer ejercicios a lo loco. Vayan con el que les enseña teoría, no al de poner a hacer ejercicios a lo loco. Sobre todo el maestro Castañeda les va a enseñar a pensar. Lo primero que hay que hacer es pensar para resolver los ejercicios. ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es el primer paso? Siempre es pensar. Y de hecho eso hago mucho hincapié. Lo voy a hacer más hincapié ahora que resuelvo los ejercicios. Lo primero que hay que hacer es pensar.
Eso es lo que más le aprendí al maestro Castañeda. Y no se me va a olvidar nunca. Bien, definición. Sea f de Rn a Rm es una función vectorial de variable vectorial definida en una región R, una región subconjunto propio de Rn que contiene el punto R0. Ok, tiene un punto R0, imagínense por ahí un vector, por ahí, no pasa nada. Se dice que f es diferenciable en R0 si su incremento puede escribirse como. Entonces, nada más es la pura diferencial y ya. O sea, no es más que filosófico esta parte. Si se dan cuenta, no es más que la generalización de lo que acabamos de ver. Es la diferencial, otra vez, multiplicada, es la derivada, evaluada en R0, luego multiplicada por el delta R más ese eta vector, nada más que ahora, como es una función vectorial de variable vectorial, ya no es un vector, sino una matriz. Bueno, de todas formas sigue siendo un vector. Si nos vamos a álgebra lineal, las matrices también son vectores porque también hay un espacio vectorial de matrices y un vector es cualquier elemento que pertenezca a un espacio vectorial. Pero bueno, nada más para no mezclárselos con álgebra lineal, le ponen esa doble flechita y dicen que es una matriz, pero sigue siendo un metavector, nada más que va en forma de una matriz, no pasa nada. Y multiplicado por el delta R vector. O sea, no es más que la generalización de lo mismo que ya vimos en el anterior. Dice donde la derivada de f con respecto de r es la derivada evaluada en R0, no es más que la matriz jacobiana valuada en R0 o el gradiente generalizado. O vaya, la matriz gigante que acabamos de ver, valuada en R0, y ya. Y por eso es una derivada exacta, porque está derivada todas las componentes con respecto a todas las variables. Entonces no estamos perdiendo absolutamente ningún dato. Tenemos todas las posibilidades. Y luego le estamos sumando el producto entre el delta R, que es un vector, y la matriz eta, que es una matriz de orden m por n, para que sea conformable, digo operable, pues, y que tiene la matriz 0 cuando delta R tiende a 0, o sea, una variación microscópica y pequeñísima para que nada nos quede la pura variación al final. No es más que la generación de lo que acabamos de ver. O sea, eso que vimos, pero para m dimensiones. Ah, ok, y ya, no pasa nada. Nada más. Y delta de f y delta de r son los vectores columna, y aquí están expresados en forma de vector columna. Y como x1, x2 hasta xn son variables independientes, el delta de xy son diferenciales delta de xy, y también el delta de r no es más que la diferencial delta de r, entonces se puede expresar de forma general de esta manera, y esa es la diferencial de mi función vectorial. No es más que la generalización de lo mismo que acabamos de ver hace un momento, nada más aplicado para n dimensiones. Nada más. No pasa nada. Fértil. No comentarios, no comentarios. Sí, no comentarios, ¿verdad? Aquí y no. Vamos bien. Ay, ya me pasé. Ya me pasé. Estamos ahí. Aquí vamos bien. Sí, estas clases que nos vamos a aventar de preferencia un poquito rápido son de mucha teoría, pero si se dan cuenta no está nada complicado. O sea, ya invertimos tiempo en explicación fuerte y ahora lo demás nada más es generalización, generalización y generalización. ¿Entendido en el chiquito? Ahora imagínalo en grande y no pasa nada. Tema, sea f de r, perdón, se me acabó la voz. Sea f de r, es una función vectorial de variable vectorial. Si todas las derivadas parciales de cada una de las componentes de f existen y son continuas en el conjunto abierto E, es decir, si la matriz jacobiana existe y es continua sobre E, entonces f es diferenciable en E. Es la misma cosa que acabamos de ver, pero ahora generalizado. Si no me está diciendo cuándo es diferenciable, que ya vimos que tiene que ser continua dentro de la región y eso es todo. Ya. Entonces no pasa nada. Y ya con eso nos chutamos completo el 2.5. 2.6. Concepto de coordenadas curvilíneas. Por fin, algo de lo que sí puedo hacer ese ejercicio sin que sea para matarse.
concepto de coordenadas curvilíneas, ecuaciones de transformación, coordenadas curvilíneas ortogonales, factores de escala, vectores base y jacobiano de la transformación, definición e interpretación de puntos singulares, condición para que exista la transformada inversa y prácticamente casi todo lo que nos falta de curso. No, no es cierto, pero ya es un subtema ya muy, muy grande, muy, muy fuerte, pero que ya engloba prácticamente casi todo lo que nos hace falta de unidad 2. Creo que no más es otro subtema y acabamos. Y son ecuaciones de transformación. Ah, sí, ok. Un cambio de coordenadas. Es una transformación en donde X componente, mi componente X de un vector X y Z, es función de U, B y W. Y es función de U, B y W. Y Z es función de U, B y W. O sea, no es más que ahora en forma vectorial se escribe como mi vector R, que antes era función de X y Z, ahora va a ser función de V y W, porque como X y Z son funciones a su vez de V y W, entonces ya nada más queda en función de V y W. Se los escribo en largo o en extenso, pues acá en OneNote para que vean que no estamos haciendo nada del otro mundo. Y estas cosas, X1 función de V y W y Y función de W y Z función de W, son las ecuaciones de transformación, tal como ya lo había puesto aquí como nota comentario. Son ecuaciones de transformación. Ah, ok. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, nosotros originalmente, ¿qué teníamos? A mi vector R, AR, es para vectores de posición de puntos en el espacio. Ah, muy bien. Y es función de X, Y y Z, ¿no es así? O sea, mi vector de posición para señalar un punto, este es el origen, ya no le pinto sus ejes coordenados, pero para definir un punto aquí del espacio, X, Y y Z, pues está en función de su componente en X, en Y y en Z. Pero ahora resulta que estas X, Y y Z van a ser función de... perdón, un error mío. Van a ser función de U, B y W. Esto va a ser X. Lo pueden poner igual al revés, no pasa nada. Se llama propiedad de espejo. Y va a ser Y función de U, B y W. Y nada más por ahorrar espacio, Z va a ser función de Z función de V y W. Entonces, si hacen las sustituciones en mi expresión R original, resulta que R, que es función de X, Y y Z originalmente, no es más que, abrir paréntesis, X función de U, B y W, ¿no? Porque X ahora es función de V y W. Y función de U, B y W. Y Z función de U, B y W. Cerrado. Pero, pues si son X y Z función de W, Y es función de W y Z es función de W, pues no es lo mismo que decir que R no es función de X y Z, no, va a ser función de V y W, porque cada una de sus componentes son función de V y W. Entonces, por eso ya no me se escribe así de inmediato. Ya quedó. Ya, no pasa nada. Esa es toda la gran explicación. Ahora vamos a continuar con lo demás, o sea, vamos a ir agregándole cosas a esto, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Bueno, sí, ahí cabe todo. Sí, ya sé que no me quedaron muy bonitas los escaneados. No sé por qué, a pesar de que busco que queden alineadas, lo pego lo más que puedo a la esquinita y todo, de todas formas, salen así. En donde V y W son las nuevas coordenadas de R, tal como lo acabamos de ver, y se les llama coordenadas curvilíneas. Y si las funciones son diferenciables y que la transformación es invertible, es decir, que ahora U va a ser función de X y Z, B va a ser función de X y Z y W va a ser función de X y Z. Entonces implica que hay un jacobiano de transformación, no es nula, o sea, tiene camino de ida y de regreso. Sí, o sea, vamos a poder ir de
por medio de la función que era f, ¿no? Sí, las tengo como f. Del espacio de v y w, por medio de las funciones f, vamos a omitir a este 1, sino simplemente por medio de la función f. F de hecho sería f mayúscula, porque f1, f2 y f3 que son componentes. O sea, este es el f que incluye a todos. Por medio de v y w, partiendo de v y w y por medio de f llegamos a x, y y z. Y después, por medio de R, porque no tiene otro nombre ahorita, ya llegamos a mapearlo esto en el espacio de R3. Y ahora, esto también tiene camino de ida y de vuelta. Pues ahora por medio de G mayúscula, que ahí es en donde está el G1, G2 y G3 en componentes, podemos ir de X y Z a W. Entonces, tiene camino de ida y tiene camino de regreso. Y si ocurre esto, entonces significa que tenemos transformación inversa, o sea, F inversa es igual a G, tiene camino de regreso, y significa que hay transformación inversa, y por lo tanto el jacobiano de transformación no es nulo. Eso ahorita que hagamos las derivadas y demás, en el jacobiano se va a notar, y cuando hagamos los ejercicios se va a notar porque no es nulo. Si es nulo es porque no tiene transformación inversa. Y ya. Si es igual a 0, no tiene transformación inversa. Y entonces, otra vez, ¿qué implica? Si hay transformación inversa, ¿qué requerimos para que haya una transformación inversa? Que sea biunívoca, o sea, inyectiva y suprayectiva, relaciones 1 a 1 y función sobre, o sea que la imagen rango recorrido sea igual al codominio de la función, por eso es función sobre, o suprayectiva, pues. Y inyectivo es relación 1 a 1 y si cumple ambas es biunívoca. Y aquí como nota, si el jacobiano, se los subrayo en el punto fix, si el jacobiano es positivo, mayor a 0, si este jacobiano de la transformación es positivo, mayor a 0, entonces el sistema formado por W y X y Z son derechos. Son sistemas coordenados derechos, son derechos. Recuerden que son derechos de extrogido, significa que a partir del producto vectorial que ustedes hacen, gira hacia la derecha. No sé si eso lo vieron, yo lo veía en estática. Es esto a lo que se refiere, con que es un sistema de derecho. Bueno, esto pero bien dibujado. X, Y y Z. Los sistemas de derechos o dextrogiros tienen la particularidad de que si a X lo llevamos hacia Y, o vaya, si hacemos el producto vectorial entre el vector Y, el vector unitario que está aquí, el vector Y, cruz el vector J, como les había dicho, y A cruz B, A va hacia B, y cruz J, Y va hacia J, y va hacia J, y por regla de la mano derecha, ¿cómo iría? Hacia arriba, ¿verdad? Y hacia arriba, ¿qué tenemos? Al vector JK. Sería el vector K, que va en dirección Z positivo. Entonces sería K positivo. Entonces, si ocurre eso en sus sistemas, que el producto vectorial entre el vector Y unitario y J les da el vector K y coincide con el Z en dirección positiva, se llama que es un sistema derecho o dextrogido. ¿Cuándo no ocurre eso? ¿Cuándo es un sistema izquierdo? Cuando resulta que su... Quiero a ver. Ok. Cuando hacen el producto vectorial y les da al contrario, les da al revés. Si les da que el sentido positivo de Z va hacia abajo, cuando Y va hacia J, lo que tienen es un sistema izquierdo. Claro que ahorita todo lo que estamos utilizando y con este producto vectorial y la forma en la que está definido y demás,
todo funciona únicamente para sistemas de hechos, para sistemas textrógidos. Entonces, no es más que una nota para que sepan que eso ocurre cuando no están utilizando sistemas de hechos. Nada más es para que lo sepan. Es raro que se enfrenten a un sistema que no sea de hecho, digamos que está casi estandarizado, pero es bueno que lo sepan. Y ya, ya no me debo de exceder, ya vi que eso causa problemas, luego lo saco tarde. Dejo de compartir pantalla, continuamos, ya acabé esta nota, entonces, ya nada más sería, continuamos en el siguiente video con la definición. Ya lo dejo preparado, para que no se me vaya yo a equivocar. Dejo la definición del jacobiano, ya es el jacobiano, y dejo de compartir, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias por poner atención. Ya, ¿por qué está saliendo un pedazo de mi repisa? Bueno, ya. Muchas gracias por su atención.